Hola, buenas noches chicos, ¿cómo están? ¿Cómo arrancaron la semana? ¿Cómo les fue con el trabajo práctico? ¿Quieren contar algo que les haya quedado pendiente el TP? Para que veamos antes de arrancar con el tema nuevo. Hoy vamos a arrancar con un tema nuevo que es acerca de las bases de datos. Vamos a ver un poquito de cómo instalar SQL también para que podamos empezar ya con el nuevo trabajo práctico. Entramos ya al módulo número 4 esta semana. Así que dejamos atrás un poquito de lo que habíamos visto hasta ahora con el eclipse. Si quedó alguna duda del trabajo práctico y quieren que la veamos antes de que arranquemos con el tema nuevo, avisen ahora. No hay ningún problema mientras esperamos que se conecten más compañeros. ¿A alguien le quedó algún tema pendiente por ver del trabajo práctico, algún ejercicio? Ok. Bien, la clase de hoy vamos a arrancar con un nuevo tema, vamos a ver la parte teórica de lo que es bases de datos. Arrancamos hoy con un tema nuevo, estamos ya dentro del módulo número 4, ya dejamos de lado el módulo número 3, lo terminamos, y arrancamos hoy con el módulo 4. Buenas noches Julio, ¿cómo va? Así que vamos a ver un poquito de bases de datos con Java, ¿sí? Hoy es la primera clase, vamos a ver un poco de teoría, de definiciones, para que nos podamos adentrar en este nuevo tema. Buenas noches, Emanuel, ¿cómo va? Bueno, durante la clase de hoy vamos a ver un poco de la teoría general de base de datos, el modelo relacional, análisis y diseños de la base de datos. Vamos a ver un poco también de cómo instalar MySQL y cómo crear tablas dentro de la base de datos, tirando consultas dentro del MySQL. Así que, bueno, arranquemos. Tenemos un tutorial dentro de las diapositivas para esa instalación. Así que no deberíamos fallar a la hora de instalar el MySQL, que es lo que vamos a utilizar ahora durante el módulo 4 para seguir trabajando y avanzando en el curso. ¿Bien? Ok, entonces arranquemos. ¿Qué son las bases de datos? ¿Sí? Es lo fundamental que deberíamos saber para poder arrancar. Y en este sentido, tenemos acá una definición de base de datos que nos indica acá la diapositiva que existen muchas definiciones, entre las que podemos mencionar las siguientes que tenemos definidas acá dentro de esta diapositiva, en donde en una nos dice que es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático, ¿sí? Otra de las definiciones es que es un conjunto de datos relacionados entre sí, que es una herramienta para organizar y recopilar información, y también que representa alguna porción del mundo real, y tenemos también otra definición que dice que una base de datos hace referencia al conjunto de datos o informaciones determinadas que se pueden consultar de manera ágil y segmentando las características que se quieran destacar para concretar más la información que se pretende revisar. Bien, tenemos entonces que por definición una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan en forma electrónica en un sistema informático y a la cual nosotros vamos a poder acceder para poder tomar decisiones o poder crear reportes o utilizar esos datos de diferentes maneras, los datos que tengamos dentro de nuestra base de datos. Bien, acá tenemos una definición más completa. Esta definición es de Miguel y Piattini, que dice que una base de datos es una colección de datos integrados con redundancia controlada y con una estructura que refleja las interrelaciones y restricciones semánticas existentes en el mundo real. Los datos que han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones deben mantenerse independientes de estas y su definición y descripción única para cada tipo de datos. Han de estar almacenados con los mismos. Los procesos de actualización y recuperación comunes, si bien determinados, habrán de ser capaces de conservar la integridad, seguridad y confidencialidad del conjunto de datos. Bien,
Un sistema de bases de datos, entonces, o sea, esa recopilación de datos que están interrelacionados entre sí, está formado por el hardware, el software, el personal, que es quien se va a encargar de hacer el uso de esos datos, y los datos en sí, ¿sí? Por hardware vamos a entender al conjunto de dispositivos físicos sobre los que se va a recibir nuestra base de datos, ¿sí? Consiste en una o más computadoras, unidades de disco, monitores, impresoras, unidades de almacenamiento, cableados y otros equipos auxiliares que nos van a permitir a nosotros poder tener nuestra base de datos. ¿Sí? Vamos a poder hacer que resida en una computadora, por ejemplo, la base de datos, a la cual después nosotros podamos acceder a esos datos. ¿Bien? El software incluye distintos tipos de software. Tenemos software que son sistemas de gestión de base de datos, como lo es MySQL. También el software de aplicación que usa las facilidades del SGBD para manipular la base de datos y herramientas para el desarrollo de aplicaciones, como la podemos mencionar, por ejemplo, acá dentro de este software. ¿Sí? Que es lo que nos va a permitir manipular esos datos que tengamos dentro de la base de datos. Los datos, que son el objetivo principal del sistema de la base de datos, y por lo tanto ningún sistema de base de datos debe existir sin ellos, ¿sí? O sea, sí o sí, para que exista un sistema de base de datos, debemos tener datos almacenados, ¿bien? Y estos datos van a guardar una relación entre sí. Estos datos deben ser cuidadosos y lógicamente estructurados, y base sobre la que se fundamentan las necesidades de información y procesamiento de una empresa. Por último, lo que termina de componer un sistema de base de datos es el personal, ¿sí? Tenemos aquí dos tipos de usuarios, los usuarios informáticos y los no informáticos. Los informáticos van a ser las personas cuya misión tienen como misión el diseño y mantenimiento de la base de datos y su paquete de programas de aplicación asociados. Y los usuarios no informáticos, que son personas que necesitan información de las bases de datos para desarrollar su trabajo dentro de la empresa o el negocio. ¿Bien? Son las personas que acceden directamente a estos datos para realizar alguna de las tareas específicas que tengan a diario dentro de su trabajo. Bien, tenemos ventajas. Las ventajas que tienen trabajar con una base de datos es que permiten encontrar la información con mayor rapidez, esto colocando una palabra clave o incluso solo una parte de esta, e iniciando una búsqueda que, dependiendo del tamaño de la base de datos, suele ser muy veloz, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de datos que tengamos dentro de nuestra base. A veces tenemos bases de datos demasiado grandes y el tiempo de respuesta no es tan automático. El ahorro de espacio físico, al no tener que guardar archivos en papeles, como ocurría antes, que los archivos eran guardados en legajos físicos, que eran papeles. Ahora nosotros podemos tener todos esos tipos de datos digitalizados y acceder a ellos por medio de una computadora. Y ese almacenamiento se ve reducido, ya que no necesitamos un espacio físico gigante, sino simplemente tener el hardware apropiado para poder almacenar una gran cantidad de datos. Permiten compartir datos de manera rápida con quien sea requerido, permiten ingresar una cantidad prácticamente ilimitada de datos. Esa limitación, en realidad, ahí como lo indica ese paréntesis, va a estar dada por el hardware, ¿sí? La limitación siempre nos la va a dar el hardware que nosotros estemos ocupando al momento de almacenar nuestro dato dentro de una base de datos. Es posible trabajar con los datos en función a lo que requiere el analista, seleccionando rápidamente los datos que compartan características, por ejemplo, extrayendo aquella información que pertenece al mismo cliente. Otra de las ventajas que tiene el trabajar con una base de datos es que permite agilizar los procesos y aumentar en general la productividad. ¿Bien? En contraposición de estas ventajas, también tenemos desventajas a la hora de trabajar con base de datos, y una que es fundamental es que pueden ser vulnerables o susceptibles a ataques externos, ¿sí? Por ejemplo, por parte de un hacker. Por eso es importante tener respaldo de la base de datos, es decir, tener copias de nuestras bases de datos, e invertir también en seguridad informática, ¿sí? En mecanismos que aseguren que los datos de nuestra base no se puedan perder.
Si el sistema falla, se genera un efecto cadena que puede paralizar muchos procesos importantes de la empresa. Se requiere mucha capacidad en el disco duro y de memoria RAM para funcionar eficientemente. Y su instalación puede exigir un elevado coste en el tema de las licencias que necesitamos para poder instalar una base de datos, y se debe contratar a un especialista para su mantenimiento, ¿sí? Para el mantenimiento de estas bases de datos, y que se encargue de las copias y de la seguridad de la base de datos. Bien. Los elementos que encontramos dentro de una base de datos son principalmente entidades, ¿sí? Acá vamos a hablar de las entidades, que se define a una entidad o instancia como una unidad de una base de datos que contiene información, ¿sí? Esta unidad es una representación dentro de la base de datos de un objeto, persona, empresa, entre otros, del mundo real, y como tal posee ciertos atributos que la diferencian del resto de las entidades. Estas entidades, como las conocemos ahora, van a representar una tabla dentro de nuestra base de datos, ¿sí? Si vemos acá abajo, tenemos 4 tablitas que son entidades. Cada una de ellas es una entidad dentro de una base de datos. Luego, nos van a interesar recopilar datos acerca de estas entidades, y es un proceso de algo de práctica poder identificarlas en una organización o empresa, ¿sí? Cada una de estas entidades, entonces decimos que van a tener atributos, como por ejemplo para un estudiante puede tener el nombre, la edad, el documento. Para una materia, el nombre, un programa, van a tener asociados diferentes atributos que la van a diferenciar del resto de las entidades. Bien, acá hablamos entonces ahora, en la siguiente diapositiva, de los atributos. Los atributos definen o identifican las características de las entidades. Es el contenido de la entidad, ¿sí? Cada entidad contiene distintos atributos que dan información sobre ella, sobre la entidad. Pueden ser de distintos tipos estos atributos, pueden ser numéricos, textos, fechas. Bien, por ejemplo, teniendo una entidad que sea estudiante, podemos tener atributos como el ID, que sería un identificador que lo va a hacer único. Ya vamos a hablar más adelante de estos identificadores. Tenemos un DNI, un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, un domicilio. Podemos tener diferentes atributos que nos van a diferenciar a esta entidad de estudiantes de la demás. Por otro lado, tenemos ahí otro ejemplo de una entidad que es materia, que puede tener un nombre, un código, unos créditos y grupos, entre otros atributos que también la diferencian de las demás entidades. Y cada una de estas entidades, como dijimos, es una recopilación de datos que están interrelacionados entre sí, una base de datos. Cada una de estas entidades van a tener una relación, ¿sí? Acá es donde empezamos a hablar del modelo relacional. El modelo relacional es un modelo muy simple y con sólidos fundamentos matemáticos, y está basada en la teoría de conjuntos, y fue diseñado por Codd en 1970, ¿sí? Codd argumentó que los datos deberían relacionarse mediante interrelaciones naturales, lógicas e inherentes a los datos, y propuso así un modelo simple de datos en el que todos ellos se representan por tablas constituidas por filas y columnas, y cada una de ellas va a tener una relación de sociedad, ¿sí? Las relaciones de base de datos son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias de unión para recuperar datos. Y una relación es el vínculo entre estas entidades. Por ejemplo, tenemos acá una entidad llamada estudiante y una entidad materia, y la relación que une a estas entidades es la matrícula, ¿sí? Una materia está asociada a una matrícula, y un estudiante también tiene una matrícula que va a permitir que se relacionen ambas entidades. Bien, esto es lo que ya empezamos a ver como el modelo relacional, que, como nos dice la diapositiva, fue creado por Codd en el año 1970, basado en la teoría de conjuntos. Ahora, no todas las relaciones son iguales, ¿sí?
gracias a que existe la cardinalidad. La cardinalidad define la cantidad de entidades en un conjunto de entidades que pueden asociarse con el número de entidades de otro conjunto a través del conjunto de relaciones, ¿sí? Acá tenemos notación que se puede utilizar para mencionar estas relaciones. Podemos tener relación 1 a 1, es decir, por ejemplo, yo podría tener una materia asociada a un estudiante, o también tenemos las asociaciones uno a muchos, que la cardinalidad máxima en una dirección es 1 y en la otra es muchos, como es en el ejemplo del estudiante y materia. Y también tenemos otra de las relaciones que puede ser de muchos a muchos, donde la cardinalidad máxima en ambas direcciones es en muchos, ¿sí? Acá tenemos la multiplicidad, la forma de notación que podemos utilizar dentro de nuestro modelo relacional en el momento que lo estemos creando, que puede ser de 1, de 0, 1, desde n hasta m, 0 ovarios, 0 ovarios, 1 ovarios. ¿Bien? Esa es la cardinalidad que podemos indicar nosotros en cada una de las relaciones que tengamos entre dos entidades. Ahí lo vemos. Hablamos ahí de la cardinalidad y estas son las relaciones que podemos establecer. Bien, en la informática, o concretamente en el contexto de una base de datos relacional, el registro también llamado fila o tupla representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. No puede haber un registro duplicado y los datos deben ser diferentes en al menos uno de los campos, ¿sí? Es decir, cada una de estas filas tiene que ser única, no puede haber una duplicidad de datos, y puede cambiar, capaz que son iguales, pero en alguna de las columnas tiene que tener un dato diferente. Un registro, cada una de estas, es un campo de que contiene los datos que pertenecen a una misma entidad. Se le asigna automáticamente un número consecutivo, que es un número de registro, que en ocasiones es usado como índice, aunque lo normal y práctico es asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda, que es este denominado ID. Al momento de crear un nuevo registro, nosotros podemos crear un número identificatorio, por eso le llamamos ID, y que se va generando automáticamente al momento que ingresamos una nueva tupla o un nuevo registro, ¿sí? Que ese campo es el que va a tener una suerte de índice para que nosotros va a ser un campo clave para que nosotros podamos identificar a alguno de los datos dentro de nuestra base. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una tabla alumno que tiene estos campos, un ID, un nombre, un apellido, un DNI, teléfono, dirección y fecha de nacimiento, y cada una de las filas son registros, ¿sí? Cada una de las filas van a ser registros que van a representar un objeto único de datos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos en el segundo registro, una tupla, una fila con el ID 01, nombre Juan, apellido Pérez, DNI, teléfono, dirección y fecha de nacimiento. Bien. Bueno. Las características que debe tener una tabla en el modelo relacional. Cada tabla debe contener un solo tipo de filas, es decir, todas las filas tienen las mismas columnas y formato, ¿sí? O sea, todas las filas van a tener que tener necesariamente sí o sí todos los campos que están definidos dentro de las columnas, y en el caso de que no existieran, le podríamos poner un valor nulo si es que no tenemos uno de los datos que nos está requiriendo alguna de las columnas. Cada fila tiene que ser única, no puede haber filas duplicadas, que es lo que mencionaba previamente. El orden de las filas de las tablas es indiferente. Cada columna debe ser identificada por un nombre específico. Como veíamos recién, cada columna tiene un nombre específico, como es el ID, el nombre, el apellido y el DNI. Y cada una de estas filas, cada uno de los registros debe ser único, no debe existir duplicidad. ¿Sí? El orden de las columnas dentro de una tabla es indiferente, al igual que el de las filas. Cada columna debe extraer sus valores de un dominio,
Un mismo dominio podrá servir para definir los valores de varias columnas diferentes, y el valor individual de la intersección de cualquier fila y columna será un único dato. Bien. Dentro de las tuplas, o de estas filas que mencionábamos recién, podemos encontrar algunas cosas más, como por ejemplo el valor nulo. Es el valor del atributo en una tupla si el atributo es inaplicable o su valor es desconocido. Por ejemplo, puede existir un registro donde el valor de una columna no exista y queda como un valor nulo, ¿sí? También tenemos una clave que es un conjunto mínimo de atributos que identifique unívocamente a cada tupla en la relación. Puede haber varias claves, se llama clave principal, aquella que selecciona como la clave de la relación. Ese es el denominado ID que yo les decía, ¿sí? Es una clave que va a ser única porque cada uno de esos ID se va a generar para cada uno de los registros que nosotros almacenemos dentro de nuestra tabla. Clave externa es un atributo o conjunto de atributos en una relación que es una clave en otra, ¿sí? O en la misma relación. Tenemos restricciones, que es una regla que limita los valores de los datos contenidos en la base de datos. El modelo relacional de CODE incluye varias restricciones para verificar la validez de los datos. Uno es la integridad de la entidad. El atributo que es clave de una fila en una relación no puede tener un valor nulo, ¿sí? Es decir, el ID sí o sí tiene que tener un número asociado. Con eso aseguramos la integridad de la entidad, ¿sí? La integridad relacional, el valor de una clave externa o es nulo o debe ser un valor real de una clave en otra relación. La dependencia funcional, este concepto se refiere a que todos los valores de los atributos de un registro tienen que estar referenciados o tener una dependencia con el atributo seleccionado como clave primaria. Bien, vamos a hablar un poquito de las funciones dentro de un sistema de base de datos, ¿sí? Un sistema de gestión de base de datos que es el SGBD, y tenemos función de descripción o definición. Mediante esta función, el administrador especificará los elementos que integran la base de datos, su estructura y las relaciones que existen entre ellos, las reglas de integridad semántica, así como las características de tipo físico y las vistas lógicas de los usuarios. El diseñador utiliza esta función mediante el lenguaje de definición o descripción de datos. En adelante a este lenguaje de definición o descripción de datos lo vamos a llamar LDD, de tal forma que defina las tres estructuras de datos: la externa, la lógica global y la interna. Otra de las funciones del sistema de gestión de base de datos es la función de la manipulación, ¿sí? Mediante ella, mediante la manipulación de esta función de manipulación, se pueden realizar operaciones de buscar, añadir, suprimir y modificar los datos dentro de la base de datos, siempre según las especificaciones y las normas de seguridad previstas por el administrador. Y este tipo de manipulación la vamos a realizar generalmente haciéndolo por medio de consultas a la base de datos. Esta función se realiza con el lenguaje de manipulación de datos, que lo vamos a llamar LMD, que facilita las técnicas necesarias para la realización de estas actividades. La función de utilización, que también llamada de control, reúne toda la interfaz que utilizan los distintos usuarios y proporciona al administrador un conjunto de procedimientos para mantener el control, la integridad y la seguridad de la base de datos. Esta función se realiza con el lenguaje de control de datos, que en adelante lo vamos a llamar LCD. El lenguaje de control de los datos. Bien. Acá tenemos diferentes ejemplos de sistemas gestores de base de datos. Podemos mencionar entre ellos a Oracle,
a MySQL, MongoDB, SQLite o Cassandra. Justamente un sistema gestor de base de datos es un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes, que suministra tanto a los usuarios no informáticos como a los analistas, programadores o al administrador de la base de datos, los medios necesarios para describir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base, ¿sí? Manteniendo su integridad, confidencialidad y seguridad. Nosotros tenemos una aplicación, y por medio de estos gestores de base de datos, como en nuestro caso que vamos a utilizar MySQL, podemos hacer consultas mediante el lenguaje SQL, el programador puede hacer consultas mediante el lenguaje SQL a esa base de datos, y por medio de una aplicación puede tener las respuestas a esa consulta dentro de la base de datos y obtener de esa manera datos que requiera para su trabajo. Bien. Bien. Bien, los lenguajes. Tenemos el lenguaje de descripción de los datos, que es el LLDD, mediante el cual se definirán y construirán las diferentes estructuras, la lógica global, las externas e internas. El lenguaje de manipulación de datos, que lo conocemos como LMD, que hará posible todas las operaciones de selección, borrado, modificación e inserción de datos, pueden ser procedimentales o de cuarta generación. Y el lenguaje de control de datos, LSD, con el cual se controlarán los temas referentes a seguridad y administración de la base de datos. Acá es donde vamos a nombrar entonces el lenguaje SQL, ¿bien? Este lenguaje se llama SQL por sus siglas en inglés, que es Structured Query Language, en español significa lenguaje de consulta estructurada, ¿sí? Es un lenguaje de dominio específico diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de base de datos relacionales. Una de sus principales características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional para efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de bases de datos, así como realizar cambios en ellas. Y para eso va a hacer uso de consultas que van a manejar diferentes palabras reservadas que están dentro del lenguaje SQL, que son llamados comandos DDL, como por ejemplo el comando create, ¿sí? Utilizando este comando create, lo que podemos hacer es crear tablas, campos e índices, ¿bien? A partir del comando create podemos entonces nosotros crear nuevas tablas, campos e índices, como por ejemplo acá tenemos un ejemplito en este sector, Create Table, clientes, en donde estamos creando una tabla llamada clientes, utilizando el comando create. El comando drop, que almacena texto en formato binario, empleado para eliminar tablas e índices, ¿sí? Con drop lo que hacemos es eliminar una tabla, por ejemplo, en este que tenemos drop table, alumnos, y que como nos indica ahí, si apretamos este borrón, se borra toda la base de datos, en realidad, la tabla alumnos en este caso. Otro de los comandos a saber es alter, utilizado para modificar las tablas agregando campos o cambiando la definición de los campos. Bien. Alter table alumnos, add edad y int and signet. Ahí le estamos indicando que agregue a la tabla alumnos un campo que sea edad, que va a ser del tipo entero. Bien, en este otro ejemplo, en donde usamos alter. Bien, en el lenguaje de SQL también tenemos comandos de ML, que nos van a permitir realizar consultas dentro de nuestra base de datos y obtener información respecto de ella, como por ejemplo tenemos el comando select, que es utilizado para consultar registros de la base de datos que satisfagan un criterio determinado. Algo que nosotros estemos buscando, vamos a seleccionar algún registro de la base de datos según lo que estemos buscando.
Otro de los comandos es el insert, que es utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos en una única operación. ¿Sí? Este es el que nos va a permitir a cargar nosotros las tuplas o llamadas filas también de los registros de información que queramos añadir a una determinada tabla dentro de nuestra base de datos. Update es utilizado para modificar los valores de los campos y registros especificados, ¿sí? Nos va a permitir modificar los valores de los campos de alguna de las tablas que nosotros estemos trabajando. Y tenemos también el comando delete, que es utilizado para eliminar registros dentro de una tabla de una base de datos. Tenemos acá ejemplitos de comandos de ML usando SQL. Por ejemplo, tenemos acá un select asterisco from coches y le podemos indicar el order con este comando order by, donde select nos va a traer todos los campos de la tabla coches, from coches, que indica de qué tabla es la que quiere extraer los campos, y lo va a ordenar, en este ejemplo, por marca y por modelo. ¿Bien? Tenemos otro ejemplo acá, en donde tenemos un insert into, que lo que va a hacer es insertar en la tabla una columna AB hasta la que llegue, le va a insertar los valores que le vamos pasando acá en esta segunda línea de values. ¿Sí? Se puede hacerlo todo en una sola línea de esta manera también. Estamos insertando dentro de una tabla, con el nombre de la tabla que nosotros busquemos, los valores, y le pasamos ahí la tupla. Como veníamos trabajando como si fuera un método, vamos pasándole la cantidad de elementos que indica que tiene esa tabla. Acá tenemos un update, en donde, como habíamos visto recién, update es utilizado para modificar los valores de los campos y registros especificados. Con este update, dentro de la tabla myTable, yo voy a setear el campo que sea field 1, y le voy a poner update value dentro de ese campo, en donde se cumpla que field 2 es igual a él. Después también podemos usar el comando delete, que es utilizado para eliminar registros de una tabla de una base de datos, en donde ponemos ese comando delete from, que indica desde qué tabla es que queremos eliminar, en este caso delete from mi tabla, donde la columna 2 es igual a él. Va a buscar, va a eliminar de la columna de la tabla mi tabla, todo lo que tenga en la columna 2 igual a n. ¿Sí? Eso lo hacemos con delete, que nos sirve para eliminar. Tenemos aquí el lenguaje SQL, cláusulas y orden de uso. Tenemos otros comandos más que son como los que estábamos viendo recién en los ejemplos que les mostraba. Tenemos, por ejemplo, el comando from, que se utiliza para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros a los cuales nosotros queremos acceder. ¿Sí? Where, que es utilizada para especificar las condiciones que deben cumplir o reunir los registros que se van a seleccionar dentro de esa tabla. Group by, que se utiliza para separar los registros seleccionados en grupos específicos. Having, que es utilizada para expresar la condición que debe satisfacer cada grupo. Y order by, que es utilizado para ordenar los registros seleccionados de acuerdo a algún orden específico. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, donde yo voy a seleccionar, con asterisco indico que me traiga todos los registros, es decir, todas las columnas, desde la tabla coche, que eso, como veíamos acá con from, para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros, y order by, que utiliza para ordenar los registros seleccionados de acuerdo a algún orden específico, y en este ejemplo tenemos entonces seleccionar
todos los campos dentro de la tabla coches y ordenados por marca y por modelo. Esos son los criterios de ordenación que nosotros lo podemos especificar de acuerdo al gusto, a la necesidad que tengamos en ese momento, utilizando el comando order by. Bien, a medida que vamos avanzando y veamos la práctica, vamos a ver cómo utilizar cada uno de estos comandos, así que no se preocupen por ahora. El orden de uso es el que tenemos acá especificado. Primero, debemos poner siempre el select, y tenemos que poner acá cuáles son los campos que queremos obtener en nuestra consulta, ¿sí? Cada una de estas queries, como decíamos, SQL es un lenguaje de consultas, y cada una de estas consultas nos van a traer información de nuestra base de datos. Con select vamos a seleccionar cuáles son los campos que nosotros queremos obtener de nuestra base de datos. Con from, que es lo segundo que debemos indicar, es el origen, desde dónde, desde qué tabla va a traer los datos. Con where vamos a poner la condición de selección, ¿sí? Ahí es donde vamos a asignar una condición determinada para poder traer los datos desde la tabla. Luego, el orden que continúa es el group by, en donde agrupa las columnas según algún tipo de orden que nosotros le asignemos. El having, que es la condición de selección de los datos dentro de la base de datos. Para que debe satisfacer cada uno de los grupos que pues especificamos en el group by. Y por último, el order by, que sería la última cláusula y el orden que lo que último se debe indicar, que es la ordenación, cómo nos va a mostrar nuestra consulta a los datos según algún orden o criterio que nosotros especifiquemos en esta cláusula order by. Acá tenemos un ejemplito de cómo debería ser la estructura de nuestra consulta a nuestra base de datos. También podemos especificar en el orden que sea ascendente o descendente, en el having y en el where que nos dice cuáles son las condiciones que deben reunir los registros de los datos que queremos extraer. Podemos tener varias condiciones y que pueden estar separadas por un AND o por un OR, que es lo que ya vimos anteriormente, ¿sí? Operadores lógicos AND y OR. En el caso del having también podemos poner condiciones y que puedan existir varias condiciones a la vez. Bien. Acá resumiendo entonces, SQL es un subconjunto de todos los tipos de lenguaje que nosotros necesitamos dentro de una base de datos, ¿sí? Algunos son para seleccionar datos, para insertar, para cambiarlos, para eliminarlos, para crear nuevas tablas, para eliminar. Y siempre podemos tener a mano esta página que está indicando aquí, de la cual nosotros podemos leer y entender cómo poder hacer alguna consulta específica que necesitemos. Ahí tenemos ya compartido un repositorio, un lugar en donde nosotros podemos obtener información. Yo voy a ingresar ahora a esa página, así la vemos de qué se trata. Y si entramos a esa página es justamente esto. Si quieren la pueden traducir o usar la DI. Y podemos entrar a ver cómo se pueden realizar diferentes consultas, ¿sí? También podemos realizar búsquedas sobre cómo realizar diferentes tipos de consultas, cómo crear funciones. Bueno, está bastante interesante esto. En este caso, esta que entré, son consultas que hablan sobre el group by, ¿sí? Debe haber diferentes formas de ver cómo organizar los datos de nuestra consulta utilizando group by. Bien, esto está bastante interesante, hay ejemplitos, así que bueno, cualquier cosa siempre pueden tener a mano esto para poder realizar consultas. Si tienen código acá, de este tipo va a ser las consultas que nosotros vamos a realizar, y acá tienen diferentes ejemplos para que se puedan dar idea de cómo realizar. Bien.
está bastante bueno tener eso siempre a mano. Y saber que existe para poder consultar ante cualquier duda. Bien, ok. Todo lo que vimos hasta aquí, nosotros lo vamos a manejar utilizando para ello esta herramienta que va a ser MySQL, ¿sí? Este va a ser nuestro sistema de gestión de base de datos durante el cursado del curso de Java. Bien. Antes de que sigamos avanzando con esto que va a ser MySQL y en la instalación de ellos, que vamos a ver el tutorial de cómo poder hacerlo, no quería dejar de informar que el día miércoles es feriado, ¿sí? Por el 25 de mayo. Entonces, referido a eso, la clase el día miércoles se va a pasar para el día jueves en el mismo horario, ¿sí? El jueves de 20 a 22 vamos a tener la clase que debiera ser el día 25, pero al ser feriado no la vamos a tener. Así que el jueves de 20 a 22 nos vamos a encontrar todos para la recuperación de esa clase. Así que lo quería tener presente. No sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp, si quieren poner ahí esta información también. La clase del día miércoles 25, por ser feriado, se pasa para el día 26 en el mismo horario. El día 26 en el mismo horario. Lo que sí, creo que les debería pasar un código de acceso para ustedes, así que si quieren compartirlo también con sus compañeros, denme un toque. Esto me estaba olvidando. O no sé si es el mismo, denme un... Ah, bien. No, no va a haber problema directamente con la misma, con el mismo link que nos conectamos acá. Con ese mismo link nos vamos a conectar, es el mismo enlace. Sí, exactamente. Así que el día jueves, como el miércoles 25 es feriado, esa clase la vamos a recuperar el día jueves en el mismo horario y con el mismo enlace. Bien, el día jueves entonces vamos a dar inicio al nuevo trabajo práctico, o en realidad hoy, pero ahora nos hagamos un pequeño break. Yo voy a tomar un poquito de agua, todavía sigo con el estado gripal ya terminándolo, pero al momento de hablar me da esa tos, así que necesito estar tomando agua constantemente. Nos tomamos 5 minutitos y volvemos y continuamos ahora con MySQL y vamos a ver un poco de la instalación. También cuando volvamos yo les voy a compartir el link para la asistencia el día de hoy. Nos vemos en 5, chicos. Denme 5 minutos, por favor. Vamos a continuar, vamos a ver un poquito ahora del sistema de gestión de base de datos MySQL, que es el que vamos a utilizar nosotros durante el cursado. Bien, el código de asistencia aún no se lo pasé. Laura Costilla me decía que ella no iba a llegar a tiempo el día jueves, que vamos a tener la clase de recuperación del miércoles 25 de mayo. Como es feriado el miércoles, la vamos a pasar a esa clase para el día jueves 26 en el mismo horario, que era lo que les decía anteriormente antes de irnos al break. Seguramente el día jueves, en cuanto estemos en esa clase, yo voy a pedir a ustedes que escriban su nombre completo y la comisión a la cual pertenecen para poder registrar la asistencia de ese día, o si no, seguramente ya determinamos algún otro método para controlar la asistencia de ustedes. Así que no se preocupen, ya lo vamos a definir ese día. En el caso de que no lleguen a conectarse a las 8, como es el caso de Laura, conéctense en cuanto puedan, pero asistan a la clase siempre y cuando puedan. No nos queda otra, el día miércoles es feriado, y sí o sí tenemos que recuperarla algún día, y creo que lo más conveniente es recuperarla al día siguiente. Bien, continuemos ahora con el tema de hoy. Estamos en el módulo 4, vamos a ver el sistema de gestión de base de datos.
El jueves te conectás con el mismo link en el mismo horario, nada más que el jueves. En vez del miércoles de 20 a 22, el día jueves de 20 a 22 con el mismo enlace que utilizan para los días lunes y miércoles. Bien, MySQL. MySQL es la base de datos de código abierto más popular del mundo, con más de 15 millones de instalaciones estimadas y decenas de miles de descargas cada día. Es usado por muchos sitios web grandes y populares como Wikipedia, Google, Facebook, Twitter, Flickr y YouTube, entre otros. Cuenta con el rendimiento y la escalabilidad para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes como telecomunicaciones y seguridad. Es parte de la gama LAMP de código abierto que tenemos Linux, Apache, MySQL, PHP, Perl, Python, C, que la utilizaron millones de personas y se distribuye con miles de aplicaciones diariamente. Acá vemos una justificación de por qué usar MySQL, que es la base de datos elegida para la última generación de aplicaciones, que incluyen aplicaciones web de nube y SaaS. 9 de 10 propiedades web de las más importantes en el mundo, como Facebook, Google y YouTube, confían en MySQL, que es alguna de las justificaciones del por qué usarla. Cuenta con soporte de clase mundial, es soporte de producción global disponible en 29 idiomas, las 24 horas del día y todos los días. Soporte ilimitado de incidentes, base de conocimiento, actualizaciones de versiones mayores y menores, correcciones de errores y parches directos, soporte consultivo de MySQL y software como servicio que es SaaS. ¿Sí? Es de alto rendimiento y escalabilidad, es conocida por su capacidad para ejecutarse y para escalar horizontalmente a través de hardware de consumo. Esto la ha convertido en la base de datos elegida para la mayoría de las aplicaciones de rendimiento exigente y las propiedades web más grandes, como les mencionaba recién, Facebook y YouTube, que cuentan con miles de servidores MySQL y ha escalado MySQL para administrar miles de millones de usuarios activos alrededor de todo el mundo. Cuenta también con reducción de costos por la licencia. La rentabilidad de MySQL se muestra claramente en los análisis cuantitativos. En una comparación de los costos totales durante un periodo de 3 años, MySQL es un 90% más barato si lo comparamos con Microsoft SQL Server y con Sybase ACE. Cuenta con protección de datos y seguridad, es decir, tiene soporte de transacciones, el motor de almacenamiento para transacciones InnoDB garantiza la integridad de los datos y proporciona transacciones en cumplimiento con ASIC. Cuenta con respaldo en línea, realiza unas copias de seguridad en línea o directas sin blanqueo de sus bases de datos MySQL, restaurando sus datos de una manera segura a partir de una copia de seguridad completa. Tiene autenticación externa, proporciona módulos de autenticación externos listos para usar, que se integran fácilmente con otras infraestructuras de seguridad. Auditoría, MySQL Enterprise Audit ayuda a las organizaciones a implementar mayores controles de seguridad y satisfacer el cumplimiento normativo para producir una pista de auditoría de información para saber quién hace qué con cuál parte de los datos, ¿sí? Es decir, nos permite ver quién fue el que intervino en el tratamiento de algunos de los datos que tenemos dentro de nuestra base de datos. Tienen reducción de costos, de tiempo y recursos, y mediante el uso de MySQL los proveedores pueden dedicar menos recursos a la base de datos de su producto y más hacia la mejora y diferenciación de sus productos. Acá tenemos un cuadrito en donde cuáles son las empresas más importantes que usan MySQL como sistema de gestión de base de datos, en la que tenemos NASA, Colgate, Epson, Toyota, Yamaha, entre muchas otras más, que son de renombre y que utilizan este motor de base de datos para la gestión de sus bases, ¿sí?
Así que bien, después de tener clara toda esta teoría, ustedes seguramente en estos días la van a repasar para tener fijados los conceptos. Ya estamos listos para ponernos manos a la obra y intentar, por lo menos, poder instalar MySQL. Les cuento que no es muy complicado en la instalación, pero bueno, pueden aparecer ciertas complicaciones en el camino. En cuanto a eso, va a pasar al igual que con Eclipse. Son diferentes motores de base de datos, de diferentes sistemas de gestión. La diferencia es esa. Oracle es otro, tenés diferentes motores de base de datos. Son como otros nombres, digamos. ¿Por qué elegir uno y otro? Ya deberías evaluarlo a otro nivel, pero hacen lo mismo, pero son diferentes. Ajá, y bien, ¿en qué estábamos? Vamos a instalar nosotros MySQL, que va a ser el sistema de gestor de base de datos que vamos a utilizar. ¿Sí? Tenemos en las diapositivas un instructivo y va a ser igual, al igual que cuando instalamos Eclipse en la primera parte del curso, que algunos tuvieron inconvenientes, otros no, y acá es donde yo les quería recomendar que si alguno en estos días, hasta el jueves, que ya vamos a meternos de lleno en el trabajo práctico, tienen inconvenientes para la instalación del MySQL, lo conveniente sería que asistan a las clases de consulta, que hay todos los días, a toda hora casi, y hagan ahí la consulta al profe que esté en ese momento para ver acerca de los problemas que les vayan surgiendo al momento de la instalación. Bien, tenemos entonces las diapositivas con un instructivo para poder realizar la instalación del MySQL. Bien, lo primero que vamos a tener que hacer entonces para poder instalarlo es realizar la descarga. Tenemos acá un link que nos va a permitir realizar la descarga, ¿sí? Si nosotros hacemos clic en ese link, se nos va a abrir directamente esta pantalla, donde directamente puedo ir a la página de descarga en este botón como nos lo indica ahí. Y aquí, una vez que accedo a esta área, puedo ya simplemente descargar la primera opción, que es el instalador del MySQL. Aquí nos pide que nos loguemos o que creemos una nueva cuenta. Yo en mi caso no tengo ni cuenta ni tampoco me quiero loguear, entonces puedo hacer que no gracias y que empiece la descarga directamente. Ahí se va a empezar a descargar el SQL y que después lo vamos a tener ya para la instalación. Sigamos un poquito con las diapos, ¿sí? Nosotros, como les mostraba recién, siguiendo la diapositiva, tenemos que hacer clic en Go to Download Page, y de ahí se nos va a abrir ya la descarga, el link para que podamos descargar el instalador del MySQL, que lo vemos aquí. Bien, aquí le está indicando de nuevo el tipo de sistema que tenemos, y pulsaremos sobre Windows x86 32 MSI Installer. ¿Alguien quería hacerle alguna consulta? Creo que alguien abrió el micrófono. ¿Hay que crear el usuario cuando lo está descargando o no hace falta crearlo? No hace falta, como yo te mostraba recién. Uh-huh. A ver, ¿dónde tenía? Acá. Aquí te pide que te logues o que crees una cuenta. Nosotros no nos vamos a loguear, ni tampoco vamos a crear una cuenta, entonces nos vamos directamente aquí abajo donde dice no gracias, que arranque la descarga. Ah, ¿Bien? listo, perfecto. Y ahí ya directamente se te descarga el MySQL, lo puedes ver en Chrome o en las descargas, en tu carpeta de descarga. Listo, gracias. Bien, estamos por aquí. Bueno, ahí iniciamos ya la descarga, como estábamos viendo recién. Que bien, justamente acá es una nota que marca esta diapositiva, en donde que dice que antes de comenzar la descarga nos aparecerá una página que para que nos suscribamos o iniciemos sesión. En principio no es necesario hacer esto, que es lo que le decía yo, por lo que vamos al enlace de la zona inferior y pulsamos sobre él, que es ese
ese no thanks, just start my download. Bien, directamente nos vamos ahí y iniciamos las descargas. Se nos va a descargar, así como yo tengo aquí en mi ventana, no sé si llegan a ver acá en el extremo inferior izquierdo, tengo ya la descarga en MySQL, y si yo hago clic sobre él, se me abre una ventana con el instalador. Bien, yo de todas maneras ya lo tengo instalado, así que vamos a tener ahí un inconveniente. Bien, sigamos con las diapos, yo creo que con eso vamos a andar mejor. Una vez que hayan terminado de descargarlo, lo van a ejecutar, seguramente le va a pedir permiso como administrador para la ejecución, ustedes le dan los permisos haciendo clic en sí, que por lo general le va a salir algo así. Y bien, ¿cómo queremos instalar tanto el server como el workbench? El workbench es el que nos va a permitir realizar las consultas como yo le estaba mostrando hace rato. Podremos optar por dos posibilidades, pulsar sobre Developer Default, que instalará automáticamente todo lo necesario para la creación y gestión de base de datos. Para usuarios que estén comenzando, recomendamos esta opción, ya que se instalará MySQL de forma completa, con información extra y todo tipo de soporte disponible, ¿sí? Hagan clic entonces en Developer Default, y simplemente ahí le dan a Next, ¿sí? Como muestra acá en la diapositiva, y se le va a instalar directamente todo para que podamos arrancar. Cuando tengamos ya todos los paquetes elegidos, tanto en el método anterior como cuando pulsemos Next, y luego nos va a aparecer la pantalla en la misma pantallita, pero nos va a aparecer acá el botón Execute, ¿sí? Le vamos a dar clic a ese botón Execute, y para prácticamente todas las aplicaciones será necesario tener el paquete de Microsoft Visual Studio C++ 2015 instalado, y que si no lo tenemos instalado se va a instalar automáticamente en cuanto comience el proceso de instalación con el botón Execute, ¿sí? Acá vamos a aceptar los términos, vamos a dar clic en instalar, y se va a empezar a realizar la instalación. Se le va a abrir esta pantallita, donde vamos a ir viendo un progreso de la instalación que estamos teniendo. Bien. Hasta aquí es la instalación, sigamos un poquito más. En este siguiente paso ya sí efectuaremos el proceso de instalación, nos aparecerá antes un mensaje emergente en el que simplemente pulsamos en Yes. Simplemente vamos a tener que ir aceptando y dando continuar a todo lo que nos vaya apareciendo. Seguidamente va a aparecer toda la lista de los paquetes que se van a instalar. Nuevamente vamos a pulsar en Execute, que es ese botoncito que vemos aquí entre Back y Cancel. Le vamos a dar clic en Execute, y va a empezar a instalarse todos estos paquetes. Vamos a ir viendo que se van a poner en verde, vamos a ver un progreso, y que cuando se hayan instalado van a aparecer verde. Si alguno aparece en rojo, vamos a tener problemitas. Pero no creo que eso ocurra si es que siguen todos los pasos como lo indica la diapositiva. Bien, una vez que pasen todos estos pasos, finalizada la instalación de los módulos, será el turno de proceder a una configuración inicial antes de ejecutar los correspondientes servicios. Bien. Tenemos ahí que vamos a dar clic en Next, y elegimos la primera opción, que es Standalone MySQL Server Classic, MySQL Replication, que es la opción primera que tenemos acá, y vamos a dar clic en Next. Acá tenemos una nota también dentro de la diapositiva, que nos indica que esta pantalla es importante, ya que necesitaremos configurar algunos parámetros como el tipo de equipos que tendremos para SQL, además de protocolos y puertos TCP por donde se efectuarán las conexiones remotas del servidor SQL. Nosotros no nos vamos a abocar mucho a eso, directamente se nos van a aparecer esta pantalla,
en donde tendremos que elegir cuál es el puerto TCP que utilizaremos para conexiones remotas. Por defecto nos va a aparecer este puerto, que es el 33060, y que nosotros lo vamos a tomar a ese puerto directamente, al 3306, y vamos a dar en Next. Este es el puerto que tendríamos que abrir en nuestro router para establecer conexiones remotas, es decir, conexiones desde afuera. En nuestro caso solo lo vamos a utilizar para crear pequeñas bases de datos que la vamos a utilizar simplemente para el cursado, pero bueno, para que sepan que ese puerto es el que deberían configurar en un router para que se puedan hacer conexiones remotas a la base de datos. Todo el resto de las opciones es recomendable que las dejen por defecto, tal cual así como están, y damos clic en Next. Bien. Una vez que demos clic en Next, se debería abrir esta ventana en donde debemos elegir una contraseña para conectarnos en el servidor SQL. Esta contraseña, pongan una contraseña cual ustedes recuerden, o anótenla por lo menos, porque es la que siempre nos va a requerir al momento de conectarnos a la base de datos. No será necesario definir un usuario específico para administrar la base de datos, ya que por defecto nos va a aparecer el usuario root, así como vemos aquí. ¿Sí? MySQL root password, y directamente te pide la contraseña para el usuario root. Acá la notita le dice lo que yo les mencionaba recién, que guarden la contraseña porque la vamos a necesitar más adelante. Siempre la vamos a estar utilizando. Antes que continuemos, les voy a compartir la clave de asistencia de hoy, antes que me olvide. Ahí se las paso. Bien, entonces en esta pantalla directamente, por defecto se crea un usuario root, y nosotros simplemente le vamos a asignar una contraseña, nos pide una contraseña y que la confirmemos. Esa contraseña tienen que acordársela más adelante. Finalmente vamos a configurar el nombre del servicio para MySQL y las preferencias generales en cuanto al inicio del dominio y el uso de las cuentas de usuario. Yo les recomiendo dejarlo por defecto a todos estos campos y pulsar directamente en Next, ¿sí? Y con eso ya vamos a estar casi finalizando la instalación, ¿sí? Para finalizar, en la última pantalla pulsamos en Execute para ejecutar las acciones y activar los servicios correspondientes en el sistema. Todo debería haberse completado correctamente. En caso de no ser así, es lo que yo le decía hace rato, nos va a aparecer alguno de estos tags con una X roja, ¿sí? Y bueno, nos va a indicar cuál es el error y ahí vamos a tener que tratar de enmendarlo. En el caso de que eso ocurra hasta el día jueves, es lo que yo le decía, se conecten a alguna de las clases de consulta y hablen con el profe de consulta acerca del error que le está arrojando la instalación del MySQL. Bien, tendremos que ver el log del error para saber más información acerca de este. Bien. Si hemos instalado otros elementos extras como los ejemplos, también necesitaremos configurarlo. Lo único que tendremos que hacer será conectar con el servidor mediante el usuario root y la contraseña que hayamos definido anteriormente. Bien, acá vemos que el estado de la conexión es bueno, está en verde, así que no hay problema. Acá tenemos el user root y la contraseña que nosotros definimos, y podemos chequear que la conexión sea buena. Bien, con check vemos que la conexión sea buena. Pulsamos en Next y directamente ya tenemos instalado el MySQL. Este sería el último paso, chequeamos la conexión y ya tendríamos instalado MySQL. Con esta instalación nosotros vamos a instalar el MySQL Workbench, que va a ser el que nos va a permitir a nosotros escribir estas consultas en lenguaje SQL, que se nos va a abrir automáticamente tras la instalación para poder conectarnos a un servidor. Por defecto nos aparecerá el enlace de conexión en nuestro propio equipo, en donde tendremos instalado el server.
y vamos a suponer que no tenemos creada ninguna conexión, así vemos cómo configurar una. Bien. Esta se nos va a abrir por defecto, ¿sí? Que es la instancia de nuestra máquina, la que ya la vamos a tener creada al momento de la instalación. Y si no, podemos definir una nueva instancia de conexión en este botón que tenemos acá marcado con rojo en la diapositiva. Bien. Ahí podemos entonces, si hacemos clic en ese más de MySQL Connection, hacemos clic en el más, se nos va a abrir la siguiente ventana, en donde podemos poner un nombre para la conexión, elegir un protocolo, que siempre vamos a elegir el estándar TCP/IP, un hostname, que tendremos que colocar la dirección IP del servidor. Si es nuestro propio equipo, como es el caso el que nosotros vamos a utilizar, debe tener 0.01, en este caso le pusimos 127.0.1, pero estamos en una red local, será la dirección IP que tenga asignada en su tarjeta de red. Si es una conexión remota, necesitaríamos saber la dirección externa de la conexión. El puerto de la conexión colocamos el que hayamos configurado anteriormente, que es el que yo les indicaba que por defecto le va a aparecer el puerto 3306, que lo dejen así como les aparece por defecto, y en el caso de que realicen una nueva conexión, ponen ese puerto. El nombre de usuario, en nuestro caso podríamos colocar root o el que configuramos anteriormente. Bien. Cuando esté todo, pulsamos OK y podemos realizar de nuevo un test de conexión para comprobar que la conexión es correcta. Nos va a pedir la clave, que es la que nosotros definimos al principio, y si todo está bien, ya tendríamos esa nueva conexión. Bien. Bien. Esta es la ventana que se le va a abrir cuando ustedes ejecuten MySQL Workbench, y es aquí en donde nosotros vamos a poder escribir las diferentes líneas de consulta, ¿sí? Aparecerá una nueva conexión creada en este MySQL Workbench para poder conectarnos con un solo clic. De esta forma ya estaremos dentro del entorno de gestión de la base de datos. Y con todo esto es el procedimiento de instalación y de la configuración del MySQL Server y el MySQL Workbench en Windows, que es el que nos va a permitir trabajar a nosotros durante todo el trabajo práctico que tengamos en el módulo 4. Si todo sale bien, al momento de la instalación, su carita debería ser como la de este niño, cuando nos conectemos a la base de datos y nos salga el iconito en verde. Bien, eso les debería quedar a ustedes. Yo tenía acá el Workbench, lo voy a abrir, así lo vemos. Se les debería abrir a ustedes ahí lo comparto. Esta pantalla, este es el MySQL Workbench, bien, que es lo que le debería aparecer a ustedes. Esta es la conexión, la instancia de conexión de mi equipo, es mi equipo. Y aquí es donde nosotros podemos trabajar, ¿sí? Me va a pedir, si yo hago doble clic en esa conexión, la clave que yo le haya puesto. Por eso es recomendable que recuerden cuál es la clave que están utilizando. Uy, me he dado un error. Bien, y con la clave ya se les abre esta pantalla en donde nosotros acá podemos crear cada una de esas consultas utilizando los comandos que habíamos conocido hasta ahora, el create, from, el select, diferentes consultas que podemos ir haciendo en una base de datos. Bien, ahí entonces nosotros vamos a empezar ya a trabajar. Una vez que tengamos esto creado, vamos a poder empezar a trabajar el trabajo práctico número 1 del módulo 4, que es el que tenemos en el Moodle. Ya tenemos el nuevo trabajo práctico, que es el número 1 del módulo 4, en donde lo primero que le pide es que hagamos la instalación del gestor de base de datos de MySQL, siguiendo el tutorial de las diapositivas para instalar esta herramienta, ¿sí?
donde vamos a encontrar el motor de base de datos y también el cliente para la gestión de la base de datos, y lo más importante que es el Workbench, que es el que ustedes tienen que instalar. Una vez que podamos ya tener instalado este gestor de base de datos, el MySQL, tenemos como ejercicio número 2, crear la base de datos universidad desde MySQL Workbench, utilizando la sentencia SQL, y acá nos da la sentencia que tenemos que utilizar para esa creación. Bien, esa la van a ejecutar aquí como yo les venía diciendo. Vamos a escribir la sentencia que tenemos en el trabajo práctico para poder crear la base de datos universidad. ¿Sí? La sentencia es la siguiente, tenemos drop database. Disculpen. ¿Ahora lo ven? ¿Están viendo ahí mi pantalla del Workbench? No. Ahora estoy escribiendo drop data. Tampoco, profe. No, profe, tampoco. Qué raro. A ver. Ahí. Ahora sí. Bien. Buenísimo. Sí, no sé por qué cada vez que cambio de pantalla, viste que tenés que ir seleccionando la que estás mostrando y no me la toma. Bien. Esta es la pantalla que se le va a abrir, es el MySQL Workbench, cuando se conecten a la conexión de su equipo, con la clave de con la clave que ustedes hayan definido. Y acá, una vez que terminan el ejercicio 1, que es la instalación del MySQL, pueden hacer el ejercicio número 2, que lo que les pide es crear la base de datos universidad, ¿sí? Utilizando el MySQL Workbench, utilizando la siguiente sentencia. Directamente ahí en el trabajo práctico le da la sentencia que ustedes tienen que escribir en el Workbench para poder crear la base de datos universidad. Sí, la sentencia que ustedes tienen que utilizar es la que tenemos ahí, que dice drop database y if exist es para ver si es que existe la tabla universidad, que la elimine. Esa línea está indicando eso. Si existe esa tabla, esa base de datos, que la elimine. Y después, con create, que es el comando que veíamos hace rato, está diciendo que cree la database universidad, y acá le indica que sea un charter set UTF-8MB4. Esto lo van a tener que poner siempre. Bien. Ahí ponemos un punto y coma. En esta le estamos diciendo que elimine si es que existe la tabla universidad, y acá la base de datos universidad, y acá le estamos diciendo que cree la base de datos universidad y que tenga este formato, UTF-8MB4. Bien. Y acá, por último, use universidad. Bien. Ponemos estas sentencias y las podemos ejecutar haciendo clic en este botoncito que tenemos ahí, y nos devuelve que fue creada la tabla, la base de datos universidad. ¿Ven? Como vemos ahí. Bien, yo creo que para la primera clase, con estos 2 ejercicios que ustedes puedan tenerlos ya resueltos hasta el día jueves, es suficiente para que continuemos ya el día jueves con el resto del trabajo práctico. Así que tienen tarea para la casa, ponerse a instalar el MySQL Server y probar de crear la base de datos universidad. Y de ahí en adelante vamos a empezar a trabajar con cada uno de los ejercicios que nos está planteando el trabajo práctico 1 de este módulo 4. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta específica, si no los dejo y ustedes continúen en lo que resta instalando ya el MySQL Server.
Recordarles nuevamente que la clase del miércoles 25, que es feriado, se transfiere para el día jueves 26 en el mismo horario, y para la clase vamos a utilizar el mismo enlace que utilizamos los días lunes, miércoles y viernes. Así que bueno, los espero el jueves, si no tienen ninguna consulta específica. Espero que puedan instalar. Recuerden que si tienen problemas durante la instalación, acudan a las clases de consulta y consulten con el profesor que esté en ese momento acerca del Profe, problema que se les presenta. Sí, una consulta nomás con el tema de la instalación. sí. El sistema operativo, el 64, el X64 que me sale acá en el Windows, tengo que descargarle ese, ¿no es cierto? Sí, es la primera opción. A ver. Acá tenemos. Volvamos para atrás y veamos qué es lo que te sale acá. A vos te salen estas opciones, ¿verdad? Claro, sí, sí. Bueno, la primera, la que pesa 2.3. Me salen otras opciones. Mm. 64 bits me sale la primera. Es que sí, siempre, Según, por lo general, te toman según el sistema operativo que vos tengas en tu claro, computadora, ¿sí? Así que tomate la claro. primera opción. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Tómate Sí, la sí, sí. primera opción y seguí la instalación como le indica las diapositivas. Creo que no vas a tener problema. Ok, gracias, profe. Muy bien. Bueno, chicos, si no tienen más consultas, los veo todo el día jueves. Suerte con la instalación. Si hay algún problema, al igual el jueves lo vamos viendo, a ver qué es lo que ocurrió. Y deberían hacer el ejercicio 1 y el 2, que sería la instalación, y ustedes crear dentro del Workbench, utilizando la sentencia SQL como nos muestra en el ejercicio 2, correrla y crear la base de datos universidad. Buen arranque de semana para todos, nos vemos el día jueves, nos disfruten el miércoles feriadito, y el jueves nos vemos con todo para arrancar con el trabajo práctico.